con, con la continuidad de este estudio, ¿verdad? Estamos por iniciar el capítulo 18 del Evangelio de Mateo. Y vamos a dar inicio, vamos a dar lectura. Dice la palabra de Dios, Mateo capítulo 18, del 1, primero voy a leer del 1 al 4. Vamos a dejar el último versículo para el final. Dice la palabra del Señor. En aquel tiempo, los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y bueno, hermanos, pues aquí hay una verdad muy importante, ¿verdad? Esta verdad es que a través de Cristo, a través de nosotros conocer a Jesucristo, nosotros nos hemos convertido en los hijos de Dios. Nosotros fuimos adoptados, ¿verdad? Por fe, por medio de la gracia. Y a consecuencia de esto, pues nosotros ahora somos portadores de la imagen de la familia de Dios, ¿verdad? Decía el pastor ahorita en la oración que hay un testimonio, ¿verdad? Que debemos de guardar como hijos de Dios, y es cierto, porque somos los portadores de esa imagen. ¿De qué imagen? Pues, ¿cómo es la imagen de ser parte de la familia de Dios? Dice la palabra de Dios que hemos sido hechos coherederos juntamente, ¿verdad? Con Jesucristo, de todo lo que Dios posee. Entonces, a través de esta cualidad, esta verdad que se ha hecho presente en todos los que conocemos del Señor, pues podemos disfrutar el amor, el cuidado, la protección, el poder de Dios, ¿verdad? Manifestado en nuestras vidas y otros recursos de la abundante gracia de Dios, porque sus recursos son infinitos, son ilimitados, son de otro plano, ¿verdad? Celestial. Pero también hay otro aspecto, hermanos, en nuestra condición de hijos con la que luchamos, ¿verdad? Todos los días. Y ese es el sentido de que como hijos de Dios, quizá tú lleves muchos años en el Evangelio, pero hay hermanos que apenas, ¿verdad? Van conociendo de la palabra de Dios, se están formando como hijos espirituales. Y es ese sentido donde habla de la podemos decir, de inmadurez espiritual, de la infancia espiritual, las personas que se están formando para ser hijos de Dios, ¿verdad? Pero todos pasamos por esa etapa, todos. Es muy importante reconocer y saber que todos, esa es la entrada. Por eso Jesús dijo, si nadie se hace como un niño, no puede entrar. Esa es la entrada, en que en algún momento nosotros reconocimos, ¿verdad? Que éramos dependientes. ¿De quién? Pues de alguien que fuera mayor que nosotros, porque nosotros en nuestras fuerzas no podíamos sobrellevar las circunstancias de nuestra vida, ¿verdad? Que éramos inexpertos, que éramos vulnerables, que éramos inmaduros. Mateo 18, entonces, se centra en estas características de inmadurez, ¿verdad? Que hablan de que aún no hay perfección, hay mucho que perfeccionar, ¿verdad? Hay mucho que formar, hay mucho que crecer. Y esto lo ilustra Jesús, ¿verdad? Lo enseña comparando, ¿verdad? Aquel que entra en el reino de los cielos tiene que ser como un niño. Esa es la comparativa, un infante. Entonces, vemos que inicia este capítulo, hermanos, con que los discípulos tenían una discusión. Ellos tenían, este pasaje lo narra Marcos y Lucas. Y los tres, pues, tienen algunos detalles, pero es el mismo episodio. Y dice que ellos están teniendo una discusión, no abiertamente, no lo están exponiendo abiertamente. Entre ellos están murmurando, están pensando, ¿verdad? ¿Quién es el mayor?
¿Quién tiene el privilegio? ¿Quién es, yo creo que el favorito de Jesús? No sé. Recordemos que 3 de ellos habían presenciado algunas circunstancias que sí los hacían especiales, ¿verdad? Mirar a Jesús en la transfiguración. Son cosas que quizá ellos los hacía sentir que estaban por encima de sus compañeros, ¿verdad? Sus condiscípulos. Y bueno, esto habla que hay una actitud en estos discípulos que están atrapados en su propio deseo de prestigio, de gloria, de engrandecimiento personal, ¿verdad? Y de cierta forma, hermanos, mostraban que estaban insensibles a lo que Jesús había dicho, porque recordemos que él había estado anunciando que él iba a ir a morir, ¿verdad? Que él tenía que sufrir, que él tenía que padecer. Incluso los invitó y les dijo: ¿quieres seguirme? Toma tu cruz todos los días y ven en pos de mí, ¿verdad? Él los había invitado a esto, a tomar una cruz. Pero sin embargo ellos peleaban por quién era el mayor, ¿verdad? En su grupo, en el reino de los cielos venidero, no sé, el más grande. ¿Quién tenía una posición privilegiada? Pues quizá Jesús, que lo sabe todo, ¿verdad? Y que era su maestro, además, ellos estaban aprendiendo, ellos estaban en formación. Jesús, que era su maestro, pues él sabía todas estas cosas, ¿verdad? Él sabía todas estas cosas. Y entonces llegan a Jesús y le dicen, ¿verdad? ¿Quién es el mayor? Ya llegan y directamente le preguntan. A ver, pues para sacarnos de dudas, vamos a preguntarle a Jesucristo quién es de nosotros es su favorito, el mejor, ¿no? El que lo ha hecho mejor hasta el momento. No sé qué intención había en su corazón, ¿verdad? Y sin embargo, esta pregunta, hermanos, siguió, a pesar de la enseñanza que Jesús hizo. Más adelante lo narra el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, cuando están en la última cena, ellos seguían discutiendo acerca de la grandeza, de su propia grandeza, ¿verdad? Pero entonces, al igual que nosotros, ¿verdad? Aquí la palabra hay que apropiárnosla, al igual que nosotros, estos discípulos en formación, porque ellos están creciendo, están siendo formados por Jesucristo. Ellos necesitaban lecciones sobre la humildad, ¿verdad? Y no era la primera vez que Jesucristo hablaba. Recordemos que el Sermón del Monte comenzó con la bienaventuranza de bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, ¿verdad? Entonces, es una invitación a ser humildes, a reconocer que no es por méritos, por nuestros esfuerzos para ganar o para practicar y ser justos delante de Dios, no es por nuestro mérito, ¿verdad? Eso es el llamado a la humildad y comenzó en Mateo 5 y ya lo estudiamos. Bueno, pues esta lección del niño es una lección reiterada sobre esto, sobre la humildad. Entonces dice que Jesús llama a un niño y lo pone en medio de ellos. Ellos puede ser que ya habían alcanzado a Jesús los demás discípulos, porque recordemos que el pasaje que vimos anteriormente, ¿verdad? Está Pedro nada más en acción, quizá llegaron después los discípulos y están ellos, o otra cantidad de discípulos, porque recordemos que las personas que seguían a Jesús eran muy numerosas, y quizá allá eran más personas, pero eran conocedores de Jesús, ellos creían en Jesús, no estamos hablando de incrédulos, no, son personas que conocen a Jesús y Jesús pone a un niño en medio de ellos. Y la palabra que usa para niño es paidión, y esto habla de un niño muy pequeño, puede ser incluso un bebé, pero no era un bebé porque dice que Jesús lo llama, y el niño va. Entonces no era un bebé porque podía caminar. Pero este niño, pues podía caminar, podemos ver porque va hacia Jesús cuando él lo llama. Y entonces este niño responde con docilidad, ¿verdad? Con mucha obediencia y va hacia Jesús, permite que el Señor lo tome, no sé si lo tomó de la mano, lo cargó, pero lo toca, lo toma y lo coloca en medio de los discípulos, ¿verdad? Jesús amaba a los niños
y podemos saber a lo largo de la palabra que ese carácter, ¿verdad?, afable de Jesús, quien era Jesús, pues también atraía a los niños, ¿verdad? Porque es amoroso, porque Jesús era amoroso, exhortaba en su momento, pero con un niño yo puedo suponer que Jesús se reía, que Jesús les hablaba con mucho cariño. Y entonces el niño va, ¿verdad? Se acerca a Jesús. Y entonces aquí entra una primera enseñanza, una primera, como que una esencia de esta lección, ¿verdad? Se encuentra en este versículo 3 que dice, de cierto les digo que si no os volvéis como niños, no van a entrar en el reino de los cielos. Podríamos pensar, mis hermanos, que ya estaban adentro, porque ellos ya habían escuchado el mensaje de las bienaventuranzas, donde Jesús les había mostrado la puerta para entrar al reino, ¿verdad? Él había anunciado, arrepiéntanse, Juan el Bautista también dijo, arrepiéntanse, el reino de los cielos está cerca, pero llega un momento donde Jesús dice, yo les voy a presentar el reino, yo soy el reino, ¿verdad? Y entonces podríamos pensar que ya estaban adentro del reino. ¿Por qué Jesús vuelve a hacer una invitación a entrar? Bueno, pues quizá por su actitud aún, ¿verdad? Pues se podría pensar que no habían comprendido aún, no habían aún cruzado la puerta para entrar al reino. Dice, si no se hacen como este niño, no van a entrar en el reino de los cielos. Quizás hasta ese punto estaban en la puerta, pero no habían dado ese paso para entrar. ¿Qué se necesitaba? Ser como niños, ser humildes, reconocer dependencia. Este es un requisito indispensable, ¿verdad? Y de una importancia, pues, grande, tiene gran importancia esta ilustración. La entrada al reino demanda inocencia infantil, ¿verdad? Como un infante. Y no hay otra forma, hermanos, de recibir la gracia de la salvación. Tenemos que ser como niños. Por eso yo digo, quizá yo no sé cuánto tiempo lleves conociendo del Evangelio, quizá no lo conoces, nunca lo has conocido, apenas estás escuchando este estudio, ¿verdad? Pero ¿qué se necesita? Se necesita inocencia. Se necesita creer a ciegas, ¿verdad? Creer y confiar como un niño. Oye, niño, ven, ¿no? A veces así son los padres cuando quieren formar a sus hijos, educar a sus hijos. Pues un padre usa muchas formas, ¿verdad? Oye, hijo, pues fíjate que si no comes, Jesús te está viendo, ¿verdad? Y el niño, ay, no, Jesús me ve, y con temor dice, no, pues voy a comer mis alimentos. Hay inocencia, ¿verdad? Hay credulidad en lo que la persona que nos está formando, pues creemos en esa persona, ¿verdad? Un hijo, pues un niño pequeño, yo lo veo, tengo un hijo de 6 años, pues cree lo que sus padres le dicen, somos las personas más cercanas a él, que lo amamos, que representamos esa figura de amor, y él cree lo que nosotros le decimos. Se necesita eso para entrar al reino, ese grado de inocencia, ¿verdad? Y dice, si no se vuelven y no se hacen como niños, ¿verdad? Esta palabra de volvéis se traduce como conversión, o cambio de opinión. Significa hacer un cambio drástico e ir en la dirección opuesta. Pedro utiliza esta forma de término de conversión, de volver, un par de veces. Lo podemos ver en Hechos 3:19. Cuando él dice arrepentíos y convertíos, esa para convertir, para que sean borrados vuestros pecados, ¿verdad? Y entonces el uso que Jesús hace aquí, de este volveos, de este convertíos, ¿verdad? Es que también quiere decir que los discípulos no podían volverse o no podían convertirse del pecado al que estaban aún sometidos, ¿verdad?
no podían volverse hacia Dios completamente en esta cualidad de niño por sus propios esfuerzos. Ellos necesitaban que alguien más los cambiara, ¿verdad? Es cierto que hasta cierto punto se requiere la respuesta voluntaria de la persona a la que se le está hablando, ¿verdad? A la que se le está diciendo, oye, arrepiéntete, oye, cambia, oye, a Dios no le agrada lo que estás haciendo. Y la persona tiene que tener una respuesta de voluntad, de decir, sí es cierto, lo voy a hacer, sí. Pero también es cierto que solo Dios tiene ese poder de convencer, de convertir. Jesús explicó que para convertirse era necesario que las personas se volvieran como niños, ¿verdad? ¿Cómo es un niño? Pues es sencillo, es dependiente, es indefenso, es espontáneo, ¿verdad? No tienen pretensiones, ambiciones, son ingenuos, confían fácilmente en las demás personas, ¿verdad? Y no ambicionan grandeza, ¿verdad? No ambicionan, ay, yo quiero ser más que tú o menos que tú. No, eso lo aprenden. Lo aprenden de sus padres, volvemos a lo mismo. Pero un niño naturalmente no tiene esas características. Ajá. Y entonces les dice, cualquiera que se humille, Jesús después les dice, cualquiera que se humille como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. Y este verbo de humillarse, ¿verdad? Muchas veces vemos en la palabra de Dios que Él dice que Él al humilde, ¿verdad? Lo exalta. Dios a la persona que se humilla, Él lo exalta. Y la condición al revés es que el que se exalta por sí mismo, Dios lo humilla, ¿verdad? Entonces, una persona que no está dispuesta a humillarse, incluso como Jesús se humilló, porque en Filipenses 2:8 dice la palabra de Dios que Jesús se humilló a sí mismo, dice que no tendrá lugar en el reino de Jesús, ¿verdad? Podemos ver cómo Jesús muchas veces reprobó esta actitud y lo vemos con los judíos, ¿verdad? Ellos engreídos que por su propia bondad, por guardar su ley, ellos eran los que estaban más cerca de Dios. Bueno, pues Jesús les vino a dar una sentencia muy drástica y les dijo, no es cierto, no es cierto. Ustedes están muy lejos de hacer lo que yo quiero, lo que mi Padre desea, ¿verdad? Entonces, un niño pequeño no hace ninguna afirmación de grandeza. Él simplemente se somete al cuidado de sus padres o de otras personas que lo aman, ¿verdad? Y que se encargan de cuidarlo. Y confían, un niño confía que todo lo que esa persona, esa figura le dice es bueno, es porque lo necesita, ¿verdad? Un niño sabe que no puede suplir sus propias necesidades, no tiene los recursos para mantenerse a sí mismo con vida, necesita de esas figuras mayores que lo protejan y lo cuidan. Y esta es la clase de sumisión, de humildad que resulta en ser grande ante los ojos de Dios y en su reino. Miren, hermanos, el año pasado la iglesia organizó la segunda escuelita de verano, ¿verdad? No se organizó 2 años por la cuestión de la pandemia, pero se organizó, asistieron muchos niños. Yo invité a 2 vecinitos que son amigos de mi hijo. Ajá. Yo conozco a la mamá de estos niños, sé las circunstancias que ellos viven en su casa, ¿verdad? Eso yo lo sé como una persona adulta. Pero llegamos al primer día de la escuelita y estos niños, estos pequeños, ellos estaban muy receptivos a las enseñanzas de la palabra de Dios, ¿verdad? Yo pensé, quizá vayan un día y ya no quieran regresar. Sin embargo, al otro día, toda la semana, hermanos, estos pequeños estuvieron listos a la hora que salíamos, porque yo los recogía más temprano para poder llegar a la hora de la escuelita. Y ellos estaban bien listos, bañados, bien peinados, bien vestidos y dispuestos. Toda la semana estuvieron con esa disposición, porque ellos sabían, ¿verdad? Que
que lo que les estaban enseñando quizá llenaba algo en su corazón, algo los llenaba de esperanza, ¿verdad? De decir, oye, pues Jesús quiere, ¿verdad? Que nos acerquemos a Él, todo lo que se les enseñó. Estos niños yo sé que lo atesoraron de una forma muy preciada. ¿Y qué ocurre? Que después yo hablando con la mamá, ¿verdad? Yo la invito a la iglesia. Sus hijos le decían, ay, mamá, estuvo muy bonito, me la pasé muy padre. Invito a la mamá y la mamá hasta la fecha me pone 1000 excusas. No a mí, a Dios, ¿verdad? Porque yo le digo, acércate a Dios, acércate a Jesús. Oye, mira, Jesucristo te ama, Jesucristo puede ayudarte. Y no, es que no puedo, y me pone muchas excusas, ¿verdad? Esa es la diferencia y muchas veces somos así, hermanos, todos, ¿verdad? Llegamos a ser, estamos hablando de una persona que no conoce, ¿verdad? Pero este sermón, hermanos, esta ilustración Jesús le está haciendo a personas, a creyentes, a personas que sí conocen. Jesús estaba hablando a los de casa, a los que ya habían recorrido un largo camino. Y sin embargo, en ese punto, en ese momento ya de este ministerio de Jesús, que Jesús había anunciado su muerte, ellos estaban discutiendo sobre una posición en el reino de Dios. Es un mensaje sin lugar a dudas, hermanos, para la iglesia de hoy en día, para la iglesia de la actualidad. Y yo no voy a pasar por alto algo muy importante, ¿verdad? Jesús dice que trajo a este niño hacia sí mismo. Él no preguntó, a ver, ¿quién es el papá o la mamá de este niño? Ah, pues así como el niño, hijo de fulano, de tal o de sutano, así sea. No, Jesús trajo al niño hacia sí mismo, ¿verdad? Y entonces, así Jesús nos llama, hermanos, todo el tiempo nos está llamando. Oye, hijo, comparte la palabra. Oye, hijo, no te enojes. Oye, hijo, no ofendas, no chismes, no reniegues. N número de cosas Jesús todo el tiempo nos está llamando. Y de esas veces, ¿cuántas veces prestamos atención? Parecemos adolescentes, no niños, adolescentes. Ahorita ni me hables, Dios, no me hables, no quiero saber. No quiero escucharte, no te voy a hacer caso, a mí no me importa lo que digas, yo me siento así, yo tengo la razón y a veces tomamos esa postura. Jesucristo vino a hacernos hijos y como hijos vino a darnos la semejanza con Él. Nos emparentó, nos hizo nacer de nuevo, nos vino a dar una identidad nueva, nos hizo cambiar de dirección, volver hacia Él, ¿verdad? Y nos llamó, hermanos, para Él mismo. Y ¿quién es el modelo? ¿Quién es nuestro modelo a seguir? ¿Quién es la persona a la que debemos mirar en nuestra formación como infantes espirituales? Porque esto no habla de niños físicos, habla de niños espirituales. ¿Quién es nuestra figura? Pues Jesucristo es ese modelo, Jesucristo es el ejemplo, es el mismo. Ajá. Un adulto, hermanos, se forma desde la niñez. Si en la infancia un niño tiene carencias afectivas, emocionales, expresivas y no se endereza a tiempo, ¿verdad? ¿Y quién lo debe de corregir? Pues sus padres, esa figura. Pues entonces ese niño va a crecer con deficiencias que van a impactar en su adultez y en todo lo que haga y en todas sus relaciones. Cuando nosotros venimos a Cristo, nacemos de nuevo. Somos niños en formación, niños espirituales de Dios. O sea, que Dios es quien dirige nuestra formación espiritual. ¿Y para qué, hermanos? ¿Para qué Dios nos está formando? ¿Para qué Dios nos pide nacer de nuevo? Él no dice así como estás desde ahorita, así como estás adulto. Él dice, tienes que nacer de nuevo. Tienes que permitir que yo te forme desde la infancia espiritual. ¿Para qué? Pues para que crezcamos y seamos adultos espirituales maduros. El punto de esto, mis hermanos, es que si un niño aprende la humildad, el amor, la misericordia en su infancia, ¿verdad?
Estamos hablando de espiritualidad, niños espirituales. Si un niño espiritual aprende estas cosas en su infancia espiritual, pues un día él va a crecer y de adulto maduro espiritual no va a olvidar esos principios. Jesucristo dice, la palabra de Dios dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se va a apartar de él. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que crecer. Jesús ilustra esta infancia espiritual porque la conducta de estos hermanos nuevos en la fe era eso, estaban en esa condición de infantes, necesitaban aún formarse, necesitaban aprender muchas cosas y ese es el momento, por eso Jesús los enseña, por eso Jesús los instruye, ¿verdad? A ver, niñitos, vengan. El más grande en el reino de Dios, de los cielos, es el que se hace el más pequeño. El que gana más en el reino de los cielos es aquel que pierde más, ¿verdad? Así funciona esto en el reino de Dios según los principios de Jesús. Entonces, la primera enseñanza que tú y yo recibimos cuando conocimos a Jesús, pues eso es lo que nos formó, en algún momento de nuestra vida y de alguna forma, eso que recibimos cuando lo conocimos, pues nos ha ido formando en nuestra vida espiritual. Yo no sé cuántos años tengas de conocer la palabra, yo tengo 20 años de conocer a Cristo y sin duda fui una niña espiritual, me enseñaron desde mi infancia espiritual la dependencia a Dios. Ahora he crecido, ¿verdad? Tanto en años humanos como espiritualmente. Pero esa formación inicial sigue presente en mi vida. Hermanos, principalmente los que enseñamos la palabra de Dios, porque así Dios lo ha dispuesto, ¿verdad? Él ha puesto maestros, a personas que enseñen, ¿Y qué se necesita? Pues cuando ya eres un adulto espiritual, tienes esa capacidad, Dios te dota y te dice, ahora enseña, tienes que enseñar a otros pequeños, a otros infantes. Y entonces, nosotros que tenemos el privilegio de enseñar a otros, debemos de poner especial atención en esta palabra, porque tú que enseñas la palabra de Dios, yo sé que aquí hay muchos de los que están en el grupo que enseñan la palabra de Dios. Estamos formando, somos formadores. ¿Y quién es el modelo? Pues Jesucristo. Por eso es que enseñamos sobre Jesucristo, enseñamos sobre su palabra, su vida, ¿verdad? Y no soy yo, no es el pastor, el modelo es Cristo, Pero yo quiero que te quedes con esta palabra. Estamos formando hijos de Dios. Y termino con este versículo 4 de Mateo 18:5, dice, y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Cuando estás instruyendo en la palabra, enseñando sobre Jesucristo, tú estás influyendo en la formación de adultos espirituales, hijos de Dios. Cuando tú recibes a un pequeño de estos, un pequeño espiritual, un infante espiritual, estás recibiendo a Jesucristo mismo. ¿Por qué? Porque esta persona se va a convertir un día en un hijo de Dios, o ya es un hijo de Dios, pero es parte en un adulto espiritual, ¿verdad? Esta persona que es un infante en algún momento se va a convertir en un adulto espiritual, hijo de Dios. Pero lo que yo quiero que entiendas es que estas personas son parte del cuerpo de Cristo. Cuando tú y yo venimos a Jesús, Él nos dotó de algo que es parte de Él, de su Espíritu Santo. Cuando nosotros recibimos a un pequeño espiritual para enseñarlo, para formarlo, estamos recibiendo a alguien que también tiene al Espíritu Santo. Es parte de Dios. Dios puso algo en esa persona de Él mismo y es su Espíritu Santo, y eso lo hace parte de la familia de Dios, parte del cuerpo de Dios. Y esto es, hermanos, muy
importante. Ya no me da tiempo, hermanos, de pasar con la siguiente parte. Espero el viernes concluir esta parte, pero hoy quiero que te quedes con eso. Tú que enseñas, hermanos, tú que enseñas, que recibes, ¿verdad? A pequeños espirituales, Jesús es lo que dice, cuando cualquiera que recibe a un infante espiritual, me está recibiendo a mí. Y quiero ir rápidamente tocar este punto que lo menciona el Evangelio de Lucas, Lucas 9, versículo 46. Si alguien lo tiene, ¿le puede dar lectura? Lucas 9. Amén. Del 46 al 48, por favor, hermano. Amén. Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí. Y les dijo, cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre vosotros, ese es el más grande. Amén. Y entonces, hermanos, esta parte a mí me encanta porque no lo menciona, ¿verdad? Mateo, pero dice, el que es más pequeño entre todos ustedes, ese es el más grande. Y la oración del pastor hoy iba direccionada a esto. Dios de las cosas pequeñas, ¿verdad? Él no las menosprecia, Él no las hace menos. Dios hace grandes cosas. Cuando tú instruyes a una persona nueva en la fe, cuando tú enseñas, cuando tú recibes a un infante espiritual, tú no sabes la dimensión del potencial que hay en esa persona, pero Dios sí lo sabe. Y nosotros tenemos que actuar en ese pensamiento, que para Dios las cosas pequeñas se pueden convertir en cosas grandes. En sus manos, hermanos, todos somos valiosos. Y un día como nosotros fuimos formados, ¿verdad? Con paciencia, con amor, cuando iniciamos nuestra vida espiritual, éramos infantes espirituales. Y pues así de esa manera, con esa misma paciencia, con ese mismo amor y sabedores que Dios conoce el potencial que hay en las personas que Él elige, ¿verdad? Que Él decide que lo conozcan, que Él decide convencer, porque el Espíritu Santo es el único que convence. Dios sí conoce esa grandeza. Y dice que aunque tú lo veas pequeño entre todos ustedes, ese es el más grande, ¿verdad? Y eso solo Dios lo sabe, pero nosotros tenemos una responsabilidad como personas que enseñan de Jesucristo, la palabra de Jesús, el modelo a seguir que es Jesucristo, el camino de Jesucristo. Tenemos una gran influencia sobre toda persona infante espiritual, ¿verdad? Entonces, pues en este momento cedo la palabra a mi hermano Jorge. Gracias, hermano. Gracias a Dios. Y continuamos con el estudio. Verdaderamente este tema es de grande trascendencia en nuestra vida, porque nos enfrenta con la visión que Dios tiene sobre las cosas. Y definitivamente Dios va a escoger para servirle, Jesucristo va a escoger para servirle en su iglesia a aquellos que van teniendo su misma visión. Y esta enseñanza Jesucristo la da no a la gente que lo rodeaba, no a los fariseos, saduceos, a la gente de sacerdotes del templo, no, sino la está dando a los discípulos, como lo mencionó Yazaret. Los discípulos fueron escogidos. Recordemos que los discípulos fueron escogidos después de mucha oración y discernimiento de parte del Señor Jesucristo, oración a su Padre, y pues eligió a esos 12 discípulos. Y pues estaba comprometido a instruirlos
Y cuando Jesucristo instruye para los servidores de las cosas de su reino, ¿qué es lo que espera Jesucristo de aquellos a quienes instruye? Pues ciertamente espera obediencia, espera que pongan atención, pero lo que más espera Jesucristo es que vayamos cambiando nuestra manera de ser y de pensar y nos vayamos acercando a la manera como piensa el Padre, el Hijo y como el Espíritu Santo transmite ese modo de pensar. Solo el Espíritu Santo conoce lo que hay en las profundidades del corazón de Dios. Entonces, de verdad, es un reto para aquel que quiere seguir creciendo y sirviendo en la obra de Jesucristo, de su iglesia, que pues sea maleable, sea transformable, que sea capaz de entender que para Dios, lo que para el hombre es pequeño, para Dios es grande. Lo que para el hombre es menospreciado, para Dios tiene una gran importancia. Y sobre eso versa la enseñanza tanto de Yazaret como la que voy a leer y a discernir junto con todos ustedes. Ahora, pues que tú estés escuchando a un discipulado como este y que el Señor te lo haya permitido, pues yo creo que también toca tu vida, también te está llamando a obedecer y entender qué es lo que quiere Dios para tu vida. Lo está diciendo muy claro, es un discipulado para discípulos. Y dice así, parábola de la oveja perdida. Evangelio según San Mateo capítulo 18, a partir del versículo 10 al 14. Son 4 versículos, parece que uno los recorre rápidamente y no tienen mayor enseñanza. Cualquiera diría que son repetitivos con otras enseñanzas, pero para mí, a la hora de prepararme para exponerlo, fue un verdadero reto, como veo que lo ha sido también para Yazaret. Lo voy a leer y después lo vamos a discernir. Versículo 10. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? ¿No deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. En este breve pasaje, Jesucristo usa léxico que una sola palabra significa muchas cosas. Ya con el antecedente que tenemos de la enseñanza anterior que dio Yazaret, no vamos a repetir, ya la recibimos. En base a eso, esta es la continuación de la enseñanza, porque habla ya no de la persona que es como niño, o sea, el nuevo creyente,
sino habla de la actitud de el maestro o el discipulador y los exhorta. Mirad, estaba hablando a los discípulos, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños. ¿Y qué significa esa palabra menospreciar? Pues directamente se compone de dos palabras. Hacer menos, o sea, darle un menor valor a algo que ya tiene un precio. Menos precio. Considerar de menor valor a algo que ya tiene un precio. ¿Y por qué ya tiene un precio? Pues porque ese pequeño ya figura, ya es alguien. Y aquí vemos que el asunto es serio. El asunto es un asunto que se maneja al más alto nivel, amados hermanos. Por lo tanto, es muy serio. ¿Por qué digo que es un asunto que se maneja al más alto nivel? Porque aquí lo está expresando el Señor. Y dice que esos pequeños que para los hombres o los discipuladores que no han comprendido la visión de Cristo y menosprecian, por lo tanto se ganaron esa exhortación a no menospreciar, y seguramente el Señor se los está enseñando por algo, porque vio en ellos actitudes que había que corregir, situaciones que había que enseñar, y les dice, el asunto es serio porque llega a mi Padre. Llega mi Padre. Y hay un versículo en Hebreos 12, del 1 al 3. Si alguien lo quiere leer, por favor, que nos pueden ilustrar por qué menciona a los ángeles. Aquí hace una mención de los ángeles. Y la tradición humana. Amén. Pues, adelante. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Amén. Bueno, la lectura estuvo muy interesante, pero la que yo cometí un error es Hebreos 1, versículo 13 y 14. Hebreos 1, 13 y 14. Dice, pues a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Aquí está haciendo una comparación de Cristo con los ángeles, y ninguno de los ángeles tiene el llamado que Cristo tuvo. ¿Y qué dice de los ángeles? Versículo 14. ¿No son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Y esta es la parte de los ángeles. Los ángeles son, pues dice que espíritus ministradores que llevan, pues, la voluntad de Dios y ministran a aquellos pequeñitos que serán herederos de la salvación. Y como vienen de parte de Dios, pues regresan a Dios, ¿verdad? Y la revelación que nos está dando Cristo, pues es que esos ángeles se ocupan de estos pequeñitos, informan,
Y aquí es curioso, veamos la palabra. Regresemos a Mateo 18, versículo 10. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre. En este momento dice que es mi Padre, o sea, así le llama a Dios, Dios, que está en los cielos. Así pues, este tema llega al más alto nivel. Para nosotros podría ser en la visión humana o humana que apenas está siendo entrenado a la visión de Cristo, pues podría ser que todo esto no tiene mucha relevancia y pues son cosas pequeñas, pero son cosas pequeñas que llegan al conocimiento del Padre, que conoce todas las cosas, y cuando se trata de sus cosas le da una importancia muy especial, tan especial que dice el versículo 11, después del 10, y yo no entendía por qué decía, estaba allí este versículo, después del 10 está el 11, dice, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Y aquí podemos ver claramente los intereses de Dios. Si bien Dios está al pendiente de su creación y mantiene todas las cosas con la palabra de su poder, pero un interés especial, especialísimo de parte de Dios es la obra de Jesucristo, su Hijo. Y aquí dice que la obra de Jesucristo, su Hijo, es salvar lo que se había perdido. Así es que este pequeño pasaje tiene varios temas y todos son muy relevantes. Uno es la introducción, ¿verdad? De que pues es del más alto nivel. No lo vamos a leer, pero anótenlo, Hebreos 12 del 22 al 24, Hebreos 13 del 7 al 8 y Hebreos 13 del 18 al 20. Todos nos hablan de que Jesucristo está a la derecha del Padre intercediendo por los creyentes, en especial por los niños, o sea, por los nuevos creyentes, que son como niños. El tema de los nuevos creyentes es un tema del más altísimo nivel, porque es el fundamento del crecimiento de la obra de Cristo sobre la tierra. Y está involucrado Cristo como el gran pastor de las ovejas, está involucrado mi Padre, dijo Cristo, y el Espíritu Santo, que es el que pues está sobre la tierra trayendo todo lo que viene del corazón del Padre y de la palabra de Cristo. Caramba, lo que el hombre le parece poco, para Dios es lo más importante. Para Dios lo más importante es este versículo, que por eso tiene la enseñanza de hoy, tiene el nombre del versículo 11, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Esto que suena tan redundante es la misión eterna de Dios a través de Cristo, la encarnación. Esta misión, que está expresada en tan pocas palabras, versículo 11, es el centro y es la base de la voluntad de Dios y del propósito de Dios para la tierra en este tiempo.
y está en contraposición a los criterios de los judíos de la época de Cristo, porque los judíos creían que pues ya por ser judíos tenían todos los derechos y no se daban cuenta que ya eso era parte del pasado y nunca fue. Dios siempre ha sido el mismo y ha buscado a aquellos que han de ser salvos. Desde el antiguo pacto lo hemos estudiado en los profetas como Ezequiel. Así es que otra vez, otro lugar donde aparece esta misión de Cristo es en Lucas 19:10. Vamos es así a leerla. Lucas 19:10. Está hablando de Zaqueo. Zaqueo era un cobrador de impuestos totalmente rechazado por los del templo. No solo era publicano, sino era jefe de los publicanos, o sea, cobradores de impuestos, y rico. Era rico por su oficio, ¿verdad? Pero él quería conocer a Jesús y se subió a un árbol porque era bajito. Les pido que lo lean en su casa. Jesús y Zaqueo, capítulo 19 de Lucas, del 1 al 10. Y cuando logró conocer a Jesús, le impactó tanto la presencia del Señor que dijo: Señor, la mitad de mis bienes doy, si en algo he defraudado, devuelvo cuadruplicado. O sea, un verdadero arrepentimiento. Y Jesús, al ver su corazón, dijo: la salvación ha venido a esta casa. Y confirmó, versículo 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Un judío que se arrepintió y que fue honrado por Jesús llamándole salvo. Ese fue Zaqueo, un judío arrepentido, de los pocos que muestra el Evangelio. El tema 3 del estudio de este párrafo tan pequeño está en el versículo 12. ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una? ¿No deja las 99 y va por los montes a buscar la descarriada? Buscar la descarriada es el tema 3. Buscar la descarriada. Pero si ya tienes 99, ¿por qué vas a dejar a las 99 para ir por una? Pues hay varias respuestas, no las vamos a dar y las vamos a dejar que las discierna cada uno. Pero lo que sí es un hecho es que la orden es muy específica. Dejar a las 99 y ir por la descarriada. Mucha gente, incluso dentro del pueblo de Dios, líderes, estarían en contra de esta instrucción. Mejor cuido las 99, ya las descarriadas, pues si no viene ni modo. Pero estamos viendo las cosas como hombres y no como el Hijo de Dios quiere que las veamos. Dios sabe que las 99 están en su redil y la descarriada no. Y Jesucristo vino por las descarriadas. Y si queremos hacer la obra de Jesucristo, pues tenemos que ir por la descarriada. Versículo 13. Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarrian.
los que hemos experimentado la verdad de estos versículos, podemos dar fe de que así es. No lo podemos explicar. En el corazón humano hay egoísmo y hay visión corta. Pero cuando somos capaces de abrir nuestro corazón a la instrucción de Dios por la fe, y aquí la instrucción es bastante ilógica, ve por una y deja 99, pero si lo haces, te vas a regocijar mucho más que con las 99 que ya están en el redil. ¿Vale la pena ir por la descarriada? Desde luego que sí, no solo por el regocijo, sino porque esa es la voluntad de Dios. Y miren lo que dice el versículo 14. Entonces, llevamos 3 temas. No menospreciar a los pequeños. Tema 2. Jesucristo, la misión que tuvo, venir a salvar lo que se había perdido. Tema 3. Buscar a la descarriada. Y tema 4. Estar conscientes de que no es voluntad de Dios, el Padre, que se pierda uno de estos pequeñitos. A Dios no le gusta, no es voluntad que se pierda el fruto del Espíritu de Dios en los hombres. Para nada le gusta, no es su voluntad. Y aquí Jesucristo en la enseñanza nos lo pone, versículo 14, lo voy a leer otra vez. Así que no es la voluntad de vuestro Padre. Aquí ya nos llama vuestro Padre. Cuando habla de los ángeles, en el versículo 10, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre. Pero aquí ya les está diciendo a los discípulos, su Padre, que es mi Padre, o sea, está compartiendo al Padre, Jesús, pero cuidado, porque el Padre que está en los cielos no es su voluntad, no le gusta, no es voluntad de él que se pierda ni uno de estos pequeños. Voy a terminar con una oración porque necesitamos oración. Y cuando haya reuniones de oración, más que pedirle al Señor muchas ovejas que vengan al redil, hay que pedirle al Señor que obre sobre nuestro carácter para que no por una actitud incorrecta permitamos que se pierda alguno de estos pequeños. Porque entonces nuestro Padre no es su voluntad esa y no estaremos haciendo la voluntad del Padre. Bendito Dios. Hemos visto con claridad cuál es tu propósito para nosotros, hasta donde nuestro entendimiento nos lo permite. Pero sí te confesamos, Señor, no podemos cumplir tan alta expectativa si tú no nos transformas, Señor. Danos la voluntad de ser transformados a la imagen de Jesús. Como dice la palabra, porque solo así podemos darle importancia a lo que tú le das importancia. Y lo que tú le das importancia es que la obra de Jesús no se pierda nada, porque es su Hijo y dio su vida y su sangre. Y te obedeció y cumplió todas tus expectativas para con él. Y no quieres que se pierda nada de la obra del Señor. ¿Y cuántas veces tomamos tan a la ligera a veces decisiones
que vulneran a los pequeñitos, porque los pequeñitos no entienden las decisiones muchas veces que tomamos como líderes. Ayúdanos a ser sensibles, Señor, tremendamente sensibles a la voluntad del Padre, así como la palabra de Dios nos la enseña. Que podamos negarnos a nosotros mismos, negarnos a nuestro orgullo, a nuestra manera de ser, quizás de buscar prevalecer en nuestras opiniones o imponer nuestra voluntad, ser necios, cuando de esa manera vamos a vulnerar a algún pequeñito. Y Señor, por esto vamos a comparecer delante de ti. Ayúdanos a tener una sensibilidad exquisita como la tenía el Hijo de Dios y como la tiene. Que nuestro corazón sea moldeado por Él. Ayúdanos, Señor. Y estaremos gozosos, porque en ti nuestro gozo es perfecto. No hay razón para estar preocupados, pero sí ocupados. Te agradecemos por esta noche y por la enseñanza tan importante del día de hoy, y las subsecuentes y todas las enseñanzas de los diferentes siervos y siervas, Señor, en todo lugar que predican tu palabra. Y cuando se tomen decisiones sobre los pequeñitos, Señor, también que tengamos todo sensibilidad. Porque podemos tener cosas que hacemos que vulneran al pequeñito, pero también cosas que dejamos de hacer. Y Señor, en tu nombre debemos hacer todas las cosas y con fe, para que seas tú el que des el resultado. Ayúdanos, Señor. Necesitamos mucho de ti, pero lo estamos recibiendo en tu nombre, Señor Jesucristo. Oramos al Padre. Gracias por el Espíritu Santo que con gran devoción está entre nosotros, buscando el momento de enseñarnos, de sensibilizarnos, de hablar a nuestro corazón, de moldearnos. Gracias por el Espíritu Santo derramado sobre la iglesia. Oramos pues por la iglesia que el Señor Jesucristo vino a salvar lo que se había perdido. ¿A qué precio? Al precio de sangre. Al precio de sangre. En el nombre de Jesús. Amén. Pues terminamos. Señor les bendiga. Gracias, Yazaret. Amén. Bendiciones, hermanos, a todos. Muchas gracias, pastor. Gracias, Yasa. Bendiciones a todos. Buenas noches. El Señor les guarde.